Dios eterno y Padre celestial, te ruego, Señor, que tú nos ayudes, oh Señor, en la exposición de tu palabra, tanto para quien predica como para quien la recibe. Que podamos ser fiel a ella y que podamos entender y ser transformados por las verdades aquí contenidas. Te doy tantas gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús, amén. Como saben, estamos en la serie de verdades de la vida cristiana. Es una serie intermitente, no es una serie que trataremos de manera continuada, pero en esta ocasión, voluntariamente le he pedido a nuestro pastor Alejandro que pudiéramos predicar una segunda parte de lo que el viernes compartimos, de manera que podamos, ya con todo ese conocimiento que tuvimos el viernes, podamos ahora aterrizarlo en nuestros corazones. Recordamos el viernes pasado que el argumento de Pablo era que la unión con Cristo en su muerte y resurrección libertaba al creyente del dominio del pecado y lo capacitaba para vivir en novedad de vida, una vida plena bajo la gracia de Dios. Y el tema que tenemos y teníamos en ese momento también del mensaje es caminando en la plenitud de vida, segunda parte. Y recordamos mi argumento, básicamente lo que quiero demostrar con lo que hemos visto el viernes y con lo que veremos hoy, es que unidos a Cristo ya no estamos atados al pecado, sino que hemos sido capacitados por su gracia para vivir una vida nueva. La semana pasada vimos Romanos del 6, capítulo 6, del 1 al 14. Y como podemos recordar, el apóstol Pablo nos enseña y establece con bastante precisión, contundencia y claridad cuál es nuestra condición ahora que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. El apóstol Pablo habló sobre algunas cosas que todo creyente debe saber. Si lo recordamos, lo primero que él habla que debemos saber como creyentes está en el verso 3. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Enseñándonos que si hemos sido bautizados, es decir, para que tengamos una idea más clara, recordemos qué sucede cuando hemos presenciado un bautismo. La persona es sumergida, simbolizando que ha muerto a la vieja vida, a esa vieja naturaleza y al viejo hombre, y sale de las aguas como una persona nueva, es decir, una representación física de algo que pasa internamente en nuestros corazones, que es el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Y como podemos recordar, el apóstol Pablo está utilizando esta referencia, y recordemos algo que aclaramos, no porque el bautismo sea el procedimiento por el cual hemos sido salvos y somos salvos, sino porque representa lo que ha ocurrido en nuestro corazón en esa transacción divina. De manera, dice el apóstol Pablo, que cuando hemos venido al Señor, hemos sido bautizados en su muerte. Pablo destaca esa unión inseparable entre la muerte del viejo hombre y la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Nuestra muerte al viejo hombre fue representada en la cruz del Calvario, en la muerte de Cristo. Hemos sido muertos juntamente con Cristo en la cruz, de manera que en su muerte todos los creyentes estuvimos representados. El viejo hombre ha muerto. Podemos recordar y creer y grabar en nuestra mente lo siguiente: el viejo hombre ha muerto. Y eso es lo que Pablo quiere que nosotros sostengamos y creamos fielmente. Y lo segundo que Pablo quiere en su línea de argumentos, que Pablo quiere que sepamos, es que el viejo hombre ha sido muerto juntamente con Cristo
que si el viejo hombre, ha muerto justamente con Cristo, también hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Por lo cual ya no estamos, como recordamos del viernes pasado, ya no estamos obligados a servir el pecado. Ya el pecado no nos obliga, ya no estamos sometidos a la esclavitud del pecado. El viejo hombre de pecado, como hemos establecido y establece el apóstol Pablo y como lo hemos establecido aquí en nuestras mentes y corazones, ha muerto, ya no tiene poder sobre nuestras vidas. Y es importante aclarar una cosa, que también la aclaramos en su momento, pero es bueno que meditemos y la tengamos muy presente. No tenemos dos naturalezas coexistiendo en nuestra alma. No tenemos el viejo hombre como en cuidado intensivo a punto de morir y el nuevo hombre como un bebé naciendo y en la medida que el nuevo hombre va creciendo, el otro va muriendo. No, ha muerto juntamente con Cristo en la cruz del Calvario. El pecado no tiene autoridad sobre el creyente. Ya no estamos esclavizados al pecado. El pecado ha sido derrotado totalmente en la cruz del Calvario y ya no reina en nuestras vidas. Lo otro que Pablo quiere que sepamos es, y recordamos del viernes pasado, es que a consecuencia de que el viejo hombre ha muerto juntamente con Cristo, ya no hay condenación, ya que mediante de la muerte de Cristo hemos sido todos justificados. El creyente ha sido justificado. Y eso está en el verso 7. No hay condenación para los que han muerto juntamente con Cristo. Ya el acosador no puede señalarnos legítimamente. Puede acusarnos porque Él es el acusador de los creyentes. Sin embargo, no lo puede hacer legítimamente, sino que hemos sido justificados en Cristo porque mediante su muerte nuestro pecado fue totalmente pagado. De manera que nuestra condición actual como creyentes es de santidad imputada delante de Dios. Nuestra condición, y a ti te digo creyente, hoy que estás escuchando aquí, nuestra condición es de santidad imputada delante de Dios. El enemigo no puede acusarte. Y para que todos podamos entender esto, nosotros, por nosotros mismos, no somos santos ni podemos ser santificados. Sin embargo, mediante la muerte de Cristo hemos sido justificados de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Nuestro pecado fue sobre la cruz, fue sobre Él en la cruz, y su justicia fue imputada a nosotros en ese glorioso intercambio en la cruz del Calvario. Lo otro que recordamos de la semana pasada es que ya no son necesarios más sacrificios, debido a que el Señor, como dice el apóstol Pablo, murió una vez y por todas. Es decir, el pecado ya no tiene ningún poder, ya no hay una segunda oportunidad para el pecado. Ha muerto. Ya no hay sacrificios que ofrecer, porque tampoco hay pecados que perdonar. Dios lo ha perdonado todo a través de Cristo. Lo ha pagado todo, perdón. El pecado ha sido totalmente destruido y vencido en la cruz del Calvario. En resumen, el apóstol Pablo, según lo que vimos la semana pasada, quiere que sepamos que hemos muerto en nuestra naturaleza pecaminosa juntamente con Cristo, por lo que ahora somos libres de pecado, del pecado. Ya el pecado no gobierna nuestra vida. Hemos sido justificados mediante la muerte de Cristo y esta condición en el creyente es permanente. Es decir, Cristo muriendo una vez y por todas, ya el pecado no se enseñorea de nosotros. Y en base a esto, en base a todo este conocimiento, a toda esta base que establece el apóstol Pablo, nos exhorta a no simplemente dejarlo aquí en nuestra mente, sino bajarlo a nuestro corazón. Y cuando digo bajarlo a nuestro corazón, es creerlo y vivir profundamente conforme a estas verdades.
Y dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y amados hermanos, sé que es difícil a veces entender esto. Y debemos creerlo porque lo dicen las escrituras. Porque no hay una condición física que nosotros podamos ver evidentemente la transacción del nuevo nacimiento. Es algo que pasa en nuestros corazones. De manera que podemos estar un día predicando, un día hablándole a alguien y alguien se derrama llorando y se arrodilla y le pide perdón al Señor y se para delante de toda una congregación y dice, yo le serviré, y la transacción no ha sucedido. Sin embargo, vemos esa persona calculadora, pensante, sin emoción, y en esa persona sí ha sucedido la transacción divina. No hay una evidencia física y eso entiendo que nos dificulta incluso a nosotros mismos entender estas verdades. Nosotros, cuando ha ocurrido la transacción divina en nuestra vida, nosotros hemos muerto totalmente al viejo hombre. Nosotros debemos considerar estas verdades para que podamos, como dice el mismo apóstol Pablo en la carta a los Efesios, podamos despojarnos de ese viejo hombre. De manera que ahora nos reine el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, como dice el apóstol Pablo. Dice, ni presentéis tampoco vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Continúa diciendo el apóstol Pablo. Hoy estaremos viendo cómo esta realidad de toda esta información nos afecta, de manera que ya no estemos más confundidos en cuanto a nuestra posición y nuestra condición delante de Dios. Cuando el Señor viene a la tumba de Lázaro, podemos recordar en ese pasaje de Mateo, pide que la piedra sea removida. Y la hermana de Lázaro, Marta, protestó y dijo, ya tiene 4 días, ya hiede, no quiten esa piedra. Y Jesús dice, quiten la piedra. Es decir, estábamos bien seguros de que Lázaro estaba muerto y bien muerto. Estaba totalmente podrido. Había ya comenzado en él una descomposición. Sin embargo, a través de la palabra que sale de la boca de nuestro Señor, Lázaro es resucitado y sale de la tumba caminando. Pero al igual que Lázaro, muchos de nosotros, cuando hemos sido llamados de nuestra podredumbre y de estar bien muertos, y hemos sido llamados a la vida, a esa nueva vida en Cristo, hemos salido de la tumba con vestiduras del sepulcro. Por lo cual también Jesús dijo, quítenle las vestiduras, las vendas y esa vestidura que llevaba del sepulcro. Es como que estamos vivos, pero cuando nos vemos en el espejo de la palabra y nos vemos a nosotros mismos, decimos, estoy muerto. Y como vimos la semana pasada, hay algo que tenemos que ofrecer o presentar. Y ese es el verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos a vosotros mismos, a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará, como leí hace un momento, de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya sabemos, y el apóstol Pablo fue muy claro, mediante cuál proceso nuestra vieja naturaleza ha sido totalmente muerta. Ahora,
Y ahora, mediante una nueva naturaleza, estamos vivos para Dios. Y esto, como dije hace un momento, lo creemos no porque hemos podido ver una evidencia física, no hay una lengua de fuego en nuestras cabezas, no hay un rostro repentinamente brillante, sino que la transacción ha sucedido en nuestros corazones. Sin embargo, por lo que creemos y por la fe, debemos actuar ahora en consecuencia. Como, como dije anteriormente, a veces como creyentes nos cuesta entender esto. Y vemos nuestra vida cristiana como una adición de otra naturaleza. Sin embargo, es importante que podamos entender nuestra vida en dos volúmenes, antes de Cristo y después de Cristo. Nuestra vieja naturaleza, volumen 1, y nuestra nueva naturaleza, el volumen 2. Es imposible que volvamos atrás. Lo que el apóstol Pablo está aclarando es que este viejo hombre ya no existe. Si hemos nacido de nuevo, no es posible ni remotamente que el antiguo hombre sobreviva en nosotros. Entonces, algo que viene a nuestra mente por lo que ya expuse de que no es una transacción visible es que ¿qué es lo que sucede cuando nosotros pecamos? ¿Por qué hay algo que estamos aceptando y tratando de entender por fe? Y porque la Escritura lo dice, sin embargo, no somos capaces de comprender por qué es que aún estamos pecando. ¿Cómo es que esa realidad en nuestra mente la procesamos y decimos, efectivamente, la palabra de Dios tiene razón en cuanto a lo que dice, sin embargo, mis sentidos, la información que transmite mi sentido a mí, parece indicar todo lo contrario? Como le dije, como cuando nos vemos en el espejo y digo, yo sé que estoy vivo, pero parezco que estoy muerto. La semana pasada mencionamos algunas cosas brevemente. ¿Por qué aún tenemos esta lucha con el pecado? Hoy quiero traer también algunos versículos para que podamos entender esta lucha vigente con el pecado y qué es lo que sucede. Tiene un nombre. Vamos brevemente al capítulo 7, verso 15 de la misma carta, para poder entender qué es lo que sucede en nuestras vidas. El apóstol Pablo lo expresa claramente aquí. Acompáñenme al capítulo 7, verso 15. Dice así la palabra del Señor. Pues lo que hago no lo entiendo, pues hago lo que no quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Verso 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que hago, no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y hasta este momento podemos hacernos la pregunta, pero ¿cómo así, Pablo? Pero hace unos versículos atrás había dicho que estábamos muertos al pecado. Vamos a seguir leyendo. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, ¿qué es lo que ha sido renovado en nosotros? ¿Qué es lo que ha nacido de nuevo? El hombre interior. El hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Quién de nuestra naturaleza, quién se deleita en la ley de Dios? ¿Quién quiere hacer el bien? Nuestro hombre interior. Es decir, nuestra alma que ha sido regenerada mediante el nuevo nacimiento. Cambia de aborrecer la ley de Dios a deleitarse en ella, como dice Pablo. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente
y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hasta aquí donde hemos visto que está el pecado, esa naturaleza caída aún en el alma. No, está en el cuerpo, está en los miembros. Aquí está el problema. La ley del pecado está en nuestros miembros, es decir, en nuestro cuerpo caído que un día será glorificado el día de la salvación final. De manera que podamos estar eternamente con el Señor, no con este cuerpo de pecado, sino ya con un cuerpo glorificado. A lo que el apóstol Pablo continúa diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él exclama, miserable de mí, y parece hacer una pregunta como para que alguien se la conteste. No, él está haciendo una pregunta para él mismo dar la respuesta un poco más abajo. Él sabía quién podía liberarlo de ese cuerpo de muerte. Y es como si él expresara esa impotencia que a veces sentimos como creyentes. ¿Quién podrá liberarnos de este cuerpo de muerte? En nuestra mente y corazón estamos dispuestos y queremos agradar a Dios. Soñamos con eso en nuestros corazones, lo planificamos, pero fallamos. Y a veces nos toca decir, ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte? Sin embargo, como ya dije, el apóstol Pablo también provee una respuesta en el siguiente verso. Dice el verso 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne la ley de pecado. De manera que hemos sido transformados mediante la transacción divina y nuestra alma, pero nuestro cuerpo aún aguarda la glorificación. Si usted no tenía una cajita donde meter eso, pues ya yo se le he dado. Entonces, hasta donde hemos entendido ahora, tenemos una justificación para pecar. Parece ser eso que quiero decir, ¿no? ¿O tenemos alguna excusa para continuar con nuestra vida de pecado? ¿No soy yo el cuerpo? Dice el mismo apóstol Pablo, de ninguna manera. Si recordamos cómo comienza el verso, el capítulo que estamos exponiendo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice en ninguna manera. Y él da la razón siguiente, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Algo que él ha aclarado en todo esto es que hemos visto es que si hemos muerto al pecado, ¿cómo aún podremos vivir en él? ¿Cómo nuestra alma va a querer seguir pecando si hemos muerto al pecado? Si en nuestra alma hemos muerto al pecado, ¿cómo pues perseveraremos? Presentaremos nuestro cuerpo como instrumento de iniquidad. Verso 15. También hace énfasis en esto. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? El apóstol Pablo trae el verso 1 nuevamente al verso 15, luego de haber sentado las bases. Como hemos sido alcanzados por la gracia, justificados, y ya la ley no tiene efecto condenatorio en nosotros, ¿somos libres de pecar? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Y esto, amados hermanos, lo que continúa ahora es lo que debemos entender claramente en nuestros corazones para entender que nosotros no somos esclavos del pecado. Ya no tenemos que pecar, pero tampoco debemos desear hacerlo. Dice el verso 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Verso 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervo de justicia.
Y precisamente, amados hermanos, esta es la razón por la cual no nos sometemos voluntariamente al pecado, sino que tenemos una lucha por presentar en todo momento nuestros cuerpos como sacrificio agradable a Dios mediante el sometimiento a la palabra de Dios de nuestras mentes. Hay algo que la mayoría de personas allá afuera ignoran respecto a esto que estamos hablando. Algo que incluso vimos el jueves, el discipulado, y es que muchos creen que son libres para pecar deliberadamente. Muchos creen que son libres porque pueden hacer lo que ellos quieran sin darle cuentas a nadie. Sin embargo, son esclavos del pecado. No son libres para dejar de pecar. Amados, esto nos lleva a la siguiente reflexión. Si nosotros que hemos muerto al pecado y con la ayuda del Espíritu Santo peleamos ferozmente con el pecado, imagina lo difícil que es para una persona que no solo su cuerpo está inclinado al pecado, sino toda su mente y toda su alma. ¿Cómo puede liberarse de esa esclavitud? No puede, no tiene manera de hacerlo, solamente mediante el nuevo nacimiento de Cristo, que Cristo toque su vida. Que Cristo lo traiga de muerte a vida. Solamente así. Pero también hay algo que, acabamos de decir algo que ellos ignoran allá afuera, pero hay algo que también a veces nosotros aquí adentro ignoramos. Y es que lo que hemos creído en el Señor, somos libres del pecado y esclavos de la justicia por amor. Y aquí ya podemos entender y razonar lo que el apóstol Pablo nos quiere decir. No somos libres de colocar nuestros miembros al servicio del pecado. Amados, en el proceso de santificación progresiva, nótese que no estoy hablando de una santificación imputada, sino una santificación progresiva, lo que significa que es el proceso que vivimos cada uno de nosotros como creyentes a lo largo de nuestra vida, mediante el cual nos despojamos de esa vestidura de muerte, mediante el cual se van removiendo esos restos de ese viejo hombre muerto en nosotros. Debemos, mediante ese proceso, presentar voluntariamente nuestros cuerpos como sacrificio a Dios y no presentarlos, nuestros cuerpos, nuestros miembros, al pecado. Verso 17, dice el apóstol Pablo, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. El apóstol Pablo dice, les hablo como humano, es decir, muestra nuestra condición ilustrando un ejemplo en la relación que hay entre amo y esclavo. De manera que con algo comprensible humanamente podamos entender la profundidad de esta nueva condición que Él nos está relatando y esa relación que tenemos con nuestro Dios y cuál es la relación o la no relación del creyente con el pecado. Si antes prestabas todos tus sentidos, capacidades, mente y corazón para servir al pecado, él utiliza dos palabras aquí incluso, la palabra inmundicia, es decir, contaminación interior, e iniquidad, es decir, maldad exterior. Si antes hacíamos eso, ahora por el contrario, mediante el proceso de santificación, debemos someter nuestros cuerpos y ponerlos, como dice el apóstol Pablo, al servicio de la justicia, como acabamos de leer. Verso 20, porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la gracia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Amados hermanos, cuando éramos esclavos del pecado, no había una lucha que pelear. Nosotros no teníamos una lucha para querer agradar a Dios. En lo que hacemos, ni en lo que pensamos, ni en nada. No había un deseo de hacer lo bueno, ni sentíamos el deber interno de hacer las cosas correctamente para Dios.
aún sufriendo las consecuencias del pecado, ese pecado en nosotros lo que producía era más pecado y más pecado. De manera que hoy, como creyente, recordando y viendo hacia atrás, como dice el apóstol Pablo también, nos avergonzamos de las cosas que fuimos capaces de hacer. Hermanos, como creyentes, cuando vemos hacia atrás y vemos cómo pensábamos, nuestra manera de pensar, cómo actuábamos, cómo éramos antes de venir al Señor, si hemos nacido de nuevo, debemos sentir vergüenza. Cuando vemos hacia atrás, debemos sentir asco, debemos sentir vergüenza de cómo era nuestra vida pecaminosa. Amados hermanos, no debemos hacer como hacen muchos llamados creyentes, que miran hacia atrás y cuentan sus proezas pecaminosas con orgullo y no con lamento y lloro. A veces sí se lamentan, pero de no poder hacerlo, de no poder seguir viviendo esa vida. Hermanos, seamos sabios. Ninguna persona que ha nacido de nuevo anhela volver a su vida de pecado. El que ha nacido de nuevo sabe que esa vida, aunque se viera externamente muy bonita, era una vida de esclavitud y sufrimiento. Una vida que iba directo al infierno y a la condenación eterna. Amados, levanten la mano quienes extrañan ese sendero que lleva al infierno. Nadie. Nadie. El que ha sido justificado entiende que eso era un camino hacia la muerte. Hemos sido librados de las manos de Dios. De lo contrario, ¿quién podría mantenerse en pie cuando el justo juicio de Dios cae sobre una alma no arrepentida? Amados hermanos, como dijo Jonathan Edwards en un sermón, en el sermón Pecadores en las manos de un Dios airado, si no fuese por la misericordia de Dios, aquí y ahora se abriría el suelo y caeríamos directo a las fauces del infierno. Esa es nuestra condición sin conocer a Dios. Y como dice el apóstol Pablo, hemos sido librados del pecado y hechos siervos de Dios. Verso 22, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Por lo que ahora lo que se espera de nosotros en esta nueva naturaleza es que produzca el fruto de la santificación y donde se manifiesta en nuestro cuerpo mortal. Ya vamos entendiendo por qué nuestro cuerpo caído sirve para glorificar a Dios. Ya lo entendemos, porque se manifiesta la santificación mediante nuestros cuerpos mortales. Y dice que como fin podemos confiar que mediante el nuevo nacimiento hemos adquirido una vida eterna. Ya nunca más estaremos separados de Dios. Y es bueno entender esto, porque ni en la tentación, que la misma palabra de Dios dice que Él da la salida en medio de la prueba, ni en el pecado, porque podemos confiar que aun si se levanta el pecado en nuestras vidas y hemos pecado, tenemos un abogado, tenemos perdón, hallamos gracia en Cristo. Debemos confiar también en esto en medio del pecado. Y como cantamos hace un momento, también en la muerte debemos confiar de que nunca estaremos separados de Dios. Debemos confiar en todo momento, en la prueba que Dios da la salida, cuando hemos pecado, cuando vemos el pecado también debemos entender lo que dice el apóstol Pablo, que no nos vencerá porque ya está muerto. Y podemos confiar en que recibimos perdón en Cristo y aún, como dije, en la muerte, confiar que hemos de estar en su presencia por siempre. Nada nos puede separar de tan grande salvación.
termina diciendo el apóstol Pablo, verso 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en este verso hay dos verdades absolutas que debemos saber. La muerte espiritual es el pago por la esclavitud del pecado que todo hombre debe pagar. Y la segunda verdad es que la vida eterna es un regalo gratuito que Dios da a pecadores como nosotros que no lo merecíamos, pero que hemos creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dos verdades importantes. Si no conoces al Señor, la muerte es la paga de nuestro pecado, del pecado que cometemos día a día. Pero si hemos venido a Él y hemos aceptado ese regalo gratuito que Dios da a pecadores que se arrepienten, ese regalo inmerecido, pues es un regalo, la vida eterna es un regalo gratuito que Dios da. Amado, meditemos en estas verdades y que cuando seamos dirigidos por nuestra propia concupiscencia al pecado, recordemos, y esto es lo importante, amados hermanos, recordemos que somos esclavos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, que no estamos obligados ya más a obedecer la ley del pecado. El pecado en el creyente es un rey muerto que no tiene ningún poder. Amados hermanos, debemos aferrarnos a esta verdad para poder vivir una vida plena en Cristo. Vamos a orar a nuestro Dios. Eterno Dios y Padre Celestial, te doy tantas gracias. Tantas gracias, Señor, porque tú hablaste a mi vida. Oh Señor, porque puedo estar confiado totalmente en tu gracia, en tu bendición. Oh Señor, porque podemos aferrarnos a ti. Oh Señor, sin ti nada podemos hacer. Te doy gracias porque hemos muerto contigo en la cruz. Nuestra vieja naturaleza murió. Y hoy podemos ver claramente que el pecado no tiene por qué enseñorearse de nosotros. Que nuestra lucha contra el pecado es efectiva, porque ya tú lo venciste en la cruz del Calvario. Oh Señor, si fuera por nosotros, no pudiéramos levantar cabeza. No pudiéramos alejarnos del pecado. Pero con tu gracia y tu misericordia, tú nos das el poder para vencerlo en nuestro cuerpo mortal, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu gracia y tu bendición. Amén. Amén. Santo por siempre.